Viernes, 12 de julio de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 5. Registro digital, 202-9166. Tipo, jurisprudencia. Causahabientes. Su calidad de terceros extraños, o de parte, no es susceptible de ser definida para efecto de admitir o desechar una demanda de amparo. Hechos, en un juicio de amparo en el que se reclamó la desposesión de un inmueble, el juez de distrito estimó que aunque el quejoso se ostentaba como tercero extraño, tenía en realidad la calidad de causahabiente del demandado en el juicio de origen, por lo que procedió a desechar la demanda al considerar que la improcedencia era manifiesta e indudable. Criterio jurídico: la calidad de tercero extraño, o de parte, que corresponda al que se califica como causahabiente, no es susceptible de ser definida para efecto de admitir o desechar una demanda de amparo. Justificación: de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Para desechar una demanda de amparo es indispensable que la improcedencia sea indudable y manifiesta, por tenerse de antemano la certeza de que la sustanciación del procedimiento no podría llevar a una convicción distinta. Ahora bien, desde el punto de vista de la ley sustantiva se reputa causahabiente al sucesor a título universal o particular de los derechos de una persona, y es cierto que por virtud de la causahabiencia el concepto de parte en un negocio jurídico se extiende a la persona que sustituye al causante, de manera que no se le puede tener como tercero a pesar de no haber intervenido en su celebración. Sin embargo, para determinar si una persona tiene la calidad de causahabiente y debe soportar las consecuencias de lo actuado en un juicio en el que nominalmente no ha figurado como parte, es indispensable atender no solo al hecho de que haya existido una transmisión de derechos de una persona a otra, sino a un cúmulo de circunstancias que por su naturaleza no son susceptibles de ser ponderadas mediante un estudio de extensión tan limitada como es el que se hace para el efecto de proveer sobre la admisión o desechamiento de una demanda de amparo, pues se hace necesario esclarecer, por ejemplo, si la transmisión ha sido anterior o posterior al juicio correspondiente y en algunos casos, si éste fue o no del conocimiento de los supuestos causahabientes, ya sea a través de inscripciones registrales o por otro medio, etc. Además, el carácter de causahabiente está frecuentemente vinculado con el tema relativo a la violación del derecho de audiencia, pudiendo suceder que la figura de causahabiente conduzca en realidad a negar o conceder el amparo, según la situación particular de cada caso, razones por las que no puede operar de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia basada en la calidad de causahabiente que se atribuya a la parte quejosa. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 5. Registro digital, 202-9170. Tipo, aislada. Investigación complementaria en el procedimiento penal acusatorio. La resolución que niega su reapertura no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto. Hechos, se promovió amparo indirecto contra la resolución de la persona juzgadora de control que negó a la imputada la reapertura de la etapa de investigación complementaria, la cual fue solicitada para recabar datos de prueba. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la resolución que niega la reapertura de la investigación complementaria en el procedimiento penal acusatorio, no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto. Justificación: la resolución impugnada es un acto dentro de juicio cuya ejecución no vulnera derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino adjetivos, cuya afectación no es actual ni material, ya que depende de que llegue o no a trascender al desenlace de la etapa intermedia. Por tanto, es improcedente el amparo promovido en su contra, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso 107, fracción v, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Segundo Tribunal Colegiado del 26º Circuito. 3 de 5. Registro digital, 202-9179. Tipo, aislada. Recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso C y G, de la Ley de Amparo. Es improcedente contra el auto que desecha una prueba en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva.
Hechos, en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, la persona juzgadora desechó una prueba ofrecida por la persona quejosa, quien interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso C y G, de la Ley de Amparo, es improcedente contra el auto que desecha una prueba en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. Justificación. Conforme a la fracción I, inciso G, del precepto mencionado, tratándose del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, el recurso de queja únicamente procede contra la determinación que lo resuelve. Si durante su trámite las partes consideran que se les privó de algún derecho procesal, en virtud de que se desechó determinada prueba, ello debe hacerse valer hasta que se impugne la resolución que pone fin al incidente, pues en caso de que trascienda al resultado del fallo, en el recurso de queja se ordenará reponer el procedimiento, anulando tanto la decisión recurrida como sus efectos. No es factible encuadrar en el supuesto genérico previsto en el inciso E de la fracción citada las determinaciones dictadas durante el trámite del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, ya que no causan perjuicios irreparables para las partes, porque pueden destacarse al recurrir la determinación final del incidente. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 4 de 5. Registro Digital, 202-9183. Tipo, aislada. Víctima del delito. Al promover amparo directo contra la sentencia condenatoria, puede impugnar la individualización de la pena de prisión impuesta al sentenciado, cuando se le fija un grado de culpabilidad mínimo. Hechos, la víctima del delito promovió amparo directo y en sus conceptos de violación impugnó la pena de prisión impuesta a la persona sentenciada, fijada en un grado de culpabilidad mínimo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al promover amparo directo contra la sentencia condenatoria, la víctima del delito puede impugnar la individualización de la pena de prisión impuesta a la persona sentenciada, cuando se le fija un grado de culpabilidad mínimo. Justificación. Si bien la legitimación de la víctima para acudir al amparo estuvo restringida, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en distintos precedentes ha impulsado otorgarle una protección más amplia, así como dotar de contenido su derecho a impugnar todos los apartados de la sentencia condenatoria. El reconocimiento de la víctima como parte en el proceso penal implica que tiene legitimación para promover amparo contra cualquier determinación judicial que pueda lesionar sus derechos humanos, entre ellos, el de acceso a la justicia, a conocer la verdad del hecho, y a solicitar que el delito no quede impune y se sancione al culpable, a fin de obtener, en su caso, la reparación del daño, conforme a las tesis de jurisprudencia 1A/J, 40/2013, décima, y 1A/J, 102/2023, décimo primera. El principio de progresividad de los derechos humanos exige que estos tengan una protección cada vez más amplia, además de ser consistente con el derecho fundamental que tiene la víctima de exigir el deber de la autoridad jurisdiccional para motivar sus determinaciones, ya que es parte del debido proceso en el marco de una sociedad democrática. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 5 de 5. Registro Digital, 202-9181. Tipo, jurisprudencia. Separación de autos en amparo indirecto. Es improcedente cuando se reclama la Ley de Hacienda de los municipios del Estado de Querétaro conjuntamente con las leyes de ingresos de diversos municipios de dicho Estado, con motivo de un pago único y concentrado de los derechos de alumbrado público. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si en amparo indirecto procede la separación de autos cuando se reclaman la Ley de Hacienda de los municipios del Estado de Querétaro y diversas leyes de ingresos municipales, con motivo de su acto de aplicación, consistente en el pago único y concentrado de los derechos de alumbrado público. Mientras que uno determinó que es improcedente, el otro consideró lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que en el supuesto examinado es improcedente la separación de autos. Justificación.
de la doctrina jurisprudencial del máximo tribunal sobre la separación de autos en amparo indirecto y su relación con la figura de la acumulación de juicios, en comunión con el principio de concentración, se desprende que no procede la separación de autos porque los actos reclamados se encuentran vinculados entre sí. Cuenta habida de que las leyes municipales derivan del artículo 117 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, la cual remite a aquellas para determinar la forma de cobro del gravamen. Además, porque en cada juicio escindido se reclamaría el mismo acto, a saber, la ley hacendaria citada, con motivo del mismo acto de aplicación, consistente en el pago único y concentrado de los derechos de alumbrado público realizado a la Comisión Federal de Electricidad, supuesto que, en cambio, podría dar lugar a la acumulación. Asimismo, de decretarse la separación de autos se obligaría a la persona quejosa a controvertir las leyes aplicadas ante cada juzgado de distrito competente en los lugares en donde se preste el servicio público municipal. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.